facilita la corrección. Facilita la corrección, y también creo que es ordenado para el cálculo de ustedes. Yo se los propongo, el que lo quiera utilizar, lo utiliza, y el que no lo quiera utilizar, no lo utiliza. No hay ningún problema. Así que, manos a la obra, y les voy a compartir la pantalla. Bueno, no sé si han visto en la OB tienen cargados los datos de las máquinas que tienen que utilizar cada grupo, con la ubicación y la potencia de cada una de ellas. Ustedes van a tener, para hacer el cálculo de la parte de fuerza motriz, acercar y armar toda esta instalación de la que venimos charlando en las últimas clases, para brindarles energía eléctrica a cada una de estas máquinas, y aparte, una carga que nosotros adicionamos fue lo que resultó del trabajo práctico de iluminación. En el trabajo práctico de iluminación, determinaron ubicación de tableros, ustedes posicionaron en distintos lugares tableros, que corresponden a la alimentación de las distintas luminarias que ustedes tienen en su planta. Entonces, entre las máquinas que tienen asignadas en esas planillas, más los tableros del sistema de iluminación que ustedes calcularon, ahí tienen toda la carga a abastecer por el sistema de fuerza motriz. Entonces, lo que primero vamos a determinar es la ubicación de los tableros seccionales y del tablero principal o de los tableros principales. Puede haber más de un tablero principal. Todo va a depender de las potencias que estemos manejando, como creo que ya también lo estuvimos charlando. Si manejamos potencias muy grandes, a veces nos conviene separarlas. Para determinar la ubicación de los tableros, nosotros ya comentamos algunos preceptos que se tienen que tener en cuenta respecto a lugar, respecto a las condiciones de ventilación, condiciones de iluminación, espacios y demás. Pero lo primero que vamos a determinar es en qué sector de ese pequeño lugar nos conviene ubicarlo. Para ello vamos a determinar una serie de coordenadas en donde nosotros vamos a hacer una sumatoria de las potencias que tiene cada máquina y respecto a una determinada coordenada en X y en Y. Entonces, nosotros lo que primero determinamos es la posición del tablero seccional, porque ese tablero seccional después tiene que ser alimentado por un tablero principal. Entonces, es como que vamos a ir calculando de atrás hacia adelante. Primero determinamos la ubicación de los tableros seccionales, en función de dónde están ubicadas cada una de esas máquinas, que tendrán sus respectivos tableros de máquinas en ese lugar. Entonces, determinamos la ubicación de los tableros seccionales a través de la sumatoria, estas sumatorias de peso, la sumatoria de las potencias que vamos a tener, que va a alimentar ese tablero seccional, y le vamos a asignar una coordenada en X y una coordenada en Y, dependiendo de la posición relativa que se encuentre esa máquina. Entonces, con cada una de estas posiciones determinamos la ubicación, la zona aproximada donde debería estar ese tablero seccional. Y ahí evaluamos si ese punto que nos da de ubicación está en un lugar correcto, si lo tenemos que desplazar hacia uno u otro costado, y en función de eso reasignamos el lugar. Pero ya sabemos en la zona próxima donde se tiene que estar ubicado. Acá, por ejemplo, tienen un ejemplo con 5 máquinas, cada una con distintas potencias, y la alimentación, cómo se debería tener una alimentación de esas máquinas. Cuando nosotros calculamos el baricentro de carga, con esas máquinas y con la potencia que tiene cada una, en este caso el baricentro de carga de esas máquinas analizadas nos da en este lugar, pero es totalmente ilógico colocar el tablero
en esta posición. Sería totalmente incómodo. Entonces, en función de eso decidimos si lo colocamos sobre este extremo, sobre este o sobre este. En función de cómo va a ser los lugares de circulación y lo que recién mencionaba. Si va a tener buena ventilación, si va a ser un lugar cómodo para hacer operaciones de mantenimiento. En función de todas esas consideraciones que ya vimos con respecto a los tableros, es que nosotros decidimos hacia dónde lo desplazamos, en qué lugar nos queda más. Entonces, de esa manera ubicamos el tablero seccional. Y una vez que tenemos ubicado los tableros seccionales en cada uno de los puntos, tomamos y hacemos nuevamente referencia respecto a la potencia que maneja cada uno de esos tableros seccionales y la ubicación que nosotros les asignamos, y en función de eso determinamos la ubicación del tablero general. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Si queda en una pared de una zona productiva, digamos, interna de la empresa, ¿lo puedo poner? Digamos, ¿cuál sería la condición para ponerlo a mitad de la empresa? ¿A qué? Al tablero. Porque recién dijo que ese lugar era incómodo, digamos. ¿Qué es lo que lo hace incómodo ese lugar donde está? No, ¿a qué me refiero con incómodo? Suponete que vos al tablero te da para colocarlo en un pasillo. Suponete. Y en ese pasillo a lo mejor el ancho que tiene es de metro, metro y medio. Y bueno, a lo mejor las operaciones de mantenimiento que vos podés hacer sobre ese tablero en el pasillo son incómodas, porque cuando vos estés trabajando ahí nadie puede circular. Ah, claro. A eso me refiero con una cuestión incómoda. ¿Está? Sí, se entiende. Sí, un tablero general, hay que buscar colocarlo ya medio en la periferia, digamos, en un lugar periférico de la empresa, hacia los costados. Si el tablero general me queda en el medio de la empresa, tenés que pensar que vos vas a tener que llegar con los cables de alimentación de potencia desde la red exterior hasta el medio de la empresa. Si después tenés una falla, vos tenés que levantar o estar revisando y molestando en gran parte de la empresa. Entonces, los tableros seccionales los tratamos de ubicar, es como que siempre el tablero va a ir medio en la periferia de la zona que está alimentando. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, una vez hecho eso, una vez que nosotros ubicamos los tableros, lo que vamos a calcular, que ya hicimos la sumatoria, es de la potencia total instalada. Este factor que está acá de 1,1 es un factor que no lo vamos a tener en cuenta porque lo utilizábamos cuando nosotros no teníamos un cálculo previo al sistema de iluminación. Y un factor que lo tomábamos como conservativo, ya que en general el sistema de iluminación rara vez puede llegar a ser el 10% del consumo de la planta. Pero bueno, va a depender del tipo de actividad. Si en donde son actividades metalmecánicas, donde hay mucha potencia que se necesita para desarrollar el proceso, el sistema de iluminación es prácticamente, el consumo es prácticamente despreciable frente al resto. Ahora, en alguna empresa donde las tareas manuales a lo mejor sean importantes, y bueno, quizás el sistema de iluminación, ya que no hay tantas máquinas de producción, puede llegar a tomar una mayor participación dentro del porcentaje. Pero, en definitiva, lo que les quiero marcar es que nosotros este factor no lo vamos a considerar. Es un factor que se toma cuando no se hace el cálculo previo del sistema de iluminación. Entonces, este factor no lo toma. Nosotros para determinar la potencia instalada hacemos la sumatoria de las potencias individuales de todas las máquinas, más el sistema de iluminación que ustedes ya determinaron. Una vez que determinaron la potencia total instalada, van a calcular la corriente instalada. Obviamente nosotros vamos a manejar todos cálculos con corrientes trifásicas. Entonces, nunca se vayan a olvidar de utilizar la raíz de 3 para poder calcularla. Y vamos a considerar un rendimiento de las máquinas del orden del 96%. Ese es un criterio que adoptamos, de manera de ser un poco conservativos con nuestro cálculo. Es un factor de seguridad que estamos añadiendo al cálculo. Entonces, de esta manera,
vamos a ir determinando las corrientes instaladas en cada uno de los sectores de la planta. Determinamos las corrientes instaladas de los tableros seccionales, del tablero principal y del elemento de alimentación desde la red hasta nuestro tablero principal. Una vez que determinamos la corriente instalada, la vamos a afectar de dos factores: el factor de utilización y el factor de simultaneidad. El producto de la corriente instalada por estos dos factores nos va a dar lo que nosotros denominamos corriente nominal. Los factores de utilización y de simultaneidad son bastante complejos de determinar, porque uno debería conocer con un acabado bastante profundo cómo es la forma de trabajo, cómo se consume en la planta, lo cual no se crean que es muy fácil de determinar. Depende de muchas cuestiones. Acá hay unas ecuaciones que me permiten determinar el factor de utilización en función de la potencia utilizada y de la potencia instalada, o bien de las horas de servicio de la máquina y las horas de funcionamiento de la planta. Nosotros ahora vamos a hacer una simplificación, vamos a utilizar factores que normalmente se utilizan. Esto respecto al factor de utilización. Y respecto al factor de simultaneidad, también se puede calcular, se puede determinar a través de estas dos ecuaciones, relacionando la potencia utilizada simultáneamente a la potencia instalada, o bien el número de máquinas funcionando a la vez respecto al número de máquinas instaladas. Valen las mismas aclaraciones que en el caso anterior, no es tan sencillo de determinar. Pero, para simplificar los cálculos, nosotros vamos a adoptar estos criterios. Para lo que es la parte de alimentación de cables y demás, el factor de utilización y de simultaneidad lo vamos a tomar como 0,77. Y los cables de alimentación a un consumo individual, es decir, ya donde yo voy ya llegando al final de mi red, es decir, desde el tablero seccional al tablero de máquina, ya el factor de utilización y simultaneidad lo tomo como 1, porque esa máquina, en la peor condición de carga que puede tener, ya va a estar funcionando a pleno. Entonces ahí no hay ninguna posibilidad de que haya alguna máquina funcionando y otra no. Entonces, en ese aspecto, ya ahí a ambos factores los tomo como 1. Yo, a medida que vaya yéndome desde esa última carga hacia mi tablero principal, yo podría ir disminuyendo mis factores de utilización y simultaneidad. Si yo los voy disminuyendo, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Voy a ir haciendo que esa corriente de cálculo sea cada vez más pequeña, por lo tanto el dimensionamiento de mi red sea cada vez más pequeño. Si yo quisiera ser totalmente conservativo, bueno, los pondría a ambos factores como 1, y listo, se terminó el problema, y considero que siempre va a estar todo funcionando a la vez y a plena carga. Entonces, ese es el criterio que tiene de asignación de los factores de utilización y simultaneidad en nuestros cálculos. Una vez que nosotros determinamos las corrientes nominales, vamos a acceder a las tablas del fabricante de conductores para hacer una selección del conductor adecuado para transportar la corriente que nosotros determinábamos que necesitábamos tener o transportar para alimentar a las distintas máquinas. En general, los cables que vamos a utilizar van a ser de cobre. Pueden utilizar cables unipolares o cables multipolares. En general, lo que se opta, creo que ya lo hablamos, en lo que es las alimentaciones ya terminales, desde los tableros seccionales a las máquinas, o inclusive del tablero principal a los tableros seccionales, son cables multipolares. Y los cables unipolares se suelen utilizar mucho desde el punto de alimentación o desde la medición hasta el tablero principal, o bien podría llegar a ser desde el tablero principal a los tableros seccionales. En lo que es el cálculo no cambia demasiado, porque lo que nosotros vamos a determinar es secciones. Pero bueno, esto es una consideración que hacemos respecto a lo que el día de mañana tiene que ver con el mantenimiento. Lo que tiene que ver con el mantenimiento, si yo tengo se me daña un cable multipolar, bueno, necesito sacarlo de servicio a todo ese cable
multipolar para poder hacerle mantenimiento. En cambio, si tengo cables unipolares y falla uno de ellos, solamente el que queda sin servicio es el cable que fue dañado. Los otros pueden seguir en servicio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, con esa corriente nominal que calculamos, entrar a la tabla y ver cuál es la sección de conductor capaz de permitir la circulación de esa corriente nominal. En general, supónganse, cuando ustedes calculen una corriente nominal, les va a dar, por decir un número, qué sé yo, 47 amperes. Ustedes buscan la tabla del fabricante y no van a encontrar un conductor que transporte 47 amperes. Lo que van a elegir es el de la sección inmediata superior. Entonces, el que tienen, que sigue, es de, por decir, 60 amperes, y bueno, ese de 60 amperes les va a dar de una determinada sección. Entonces, cuando nos referimos en esta ecuación a la corriente de tabla, nos estamos refiriendo a la corriente que es capaz de transportar ese conductor que ustedes determinaron en la tabla. Lo van a afectar a esa corriente de tabla por dos factores, el factor de temperatura y el factor de agrupamiento, que esto tiene que ver con la instalación del conductor. Esos dos factores están determinados por los fabricantes, que dependiendo de cómo ustedes lo instalen y cuáles van a ser las condiciones de temperatura, les van a dar dos valores, un factor de temperatura y un factor de agrupamiento. Multiplicados por la corriente de tabla les va a dar la corriente admisible. Y ahí ustedes tienen que verificar que esa corriente admisible sea mayor que la corriente no. Si se produce esta verificación, quiere decir que la selección del conductor que ustedes hicieron para esa parte de la instalación es correcta. Otra verificación que vamos a hacer tiene que ver con la caída de tensión. Ustedes saben que a medida que nosotros estemos transportando corriente, se van a producir caídas de tensión. Vamos a utilizar esta ecuación para los sistemas trifásicos y esta ecuación en caso de que tengamos sistemas monofásicos. Entiendo que todos van a tener sistemas trifásicos. Entonces, nosotros vamos a hacer una determinación y una verificación que la caída de tensión en nuestro sistema de alimentación de fuerza motriz no supere el 5%. Es decir, a medida que nosotros vamos a ir calculando las distintas partes de nuestro sistema de alimentación, vamos a ir calculando las caídas de tensión que hay en cada uno de los tramos. Entonces, ustedes van a calcular la caída de tensión que hay en el tramo, desde la alimentación, desde el punto de medición a su tablero principal. Y eso le va a dar un determinado porcentaje. Después van a calcular la caída de tensión que hay desde el tablero principal hasta el tablero seccional. Y después van a calcular la caída de tensión que hay desde el tablero seccional a la máquina. La sumatoria de todos esos tramos, de cada una de esas partes, no debe superar el 5% para lo que es el sistema de fuerza motriz. En los casos de los sistemas de iluminación es más estricto y no debe ser superior al 3%. La forma entonces que determina o que se utiliza para determinar la impedancia que ustedes tienen en cada uno de esos tramos, bueno, ya la conocen. Es multiplicar a L, multiplicar a R por el coseno de phi, más XL por el seno de phi. Estos valores, estos datos, R y XL, bueno, son datos que son provistos por el fabricante del conductor. En realidad, el fabricante del conductor ya muchas veces les da el valor de Z. Ustedes lo multiplican por L y obtienen la impedancia de la línea por metros o por kilómetros. Y lo último que nos queda por verificar en nuestro cálculo es cómo se va a comportar el sistema que nosotros calculamos si se produce una falla. Es decir, analizar la soportabilidad al cortocircuito que va a tener nuestra instalación. Porque debemos asegurar que mientras permanezca una falla, que nosotros obviamente la vamos a limitar con nuestras protecciones en el tiempo, debemos asegurar que la corriente de cortocircuito admisible sea siempre mayor o igual a lo que denominamos
corriente presunta de cortocircuito. ¿Cómo las determinamos a cada una de ellas? Lo que es la corriente presunta de cortocircuito la vamos a calcular haciendo el cociente entre la tensión de línea respecto al producto de la raíz de 3 por la impedancia de línea. Cada parte de nuestro circuito va a tener una determinada corriente presunta de cortocircuito. Esa corriente presunta de cortocircuito va a ir disminuyendo a medida que nosotros vayamos avanzando en nuestra instalación. ¿Por qué? Porque se van sumando las impedancias de los distintos tramos de la instalación. Entonces, fíjense, acá tienen un ejemplo en donde acá, esta podría ser la corriente presunta de cortocircuito que hay del tramo desde el punto de alimentación hasta el tablero principal. Y esta sería la impedancia del conductor que está vinculando el punto de medición con el tablero principal. En este otro caso, la corriente presunta de cortocircuito sería la que hay ahora, desde el tablero principal hasta un tablero seccional. Entonces vamos a tener la tensión aplicada de línea, dividido raíz de 3 por la impedancia del primer tramo que había, más la impedancia del segundo tramo de red. Y esta será la última, será ahora la corriente presunta de cortocircuito que va a haber desde el tablero seccional hasta el tablero de máquina. Entonces va a estar adicionada por todas las impedancias que hay en ese tramo de alimentación, en todos esos tramos de alimentación de la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque la impedancia lo que hace es actuar como si fuese un amortiguador, la va a ir limitando a esa corriente de cortocircuito. Entonces, a medida que nosotros, la falla se vaya alejando desde el punto de inyección de potencia, esas corrientes de falla van bajando como consecuencia de la impedancia que tienen los conductores de nuestra instalación. Y lo que es la corriente de cortocircuito admisible va a depender de una constante que tiene el tipo de aislamiento. Esta constante C depende del tipo de aislamiento de los conductores. Los conductores pueden ser de PVC o de XLPE. Hay dos tipos de aislamientos. Entonces, el fabricante les va a dar el valor de esa constante, dependiendo del tipo de aislamiento, multiplicada por la sección del conductor, dividido el tiempo de actuación de la protección. El tiempo de actuación de la protección normalmente es 0,1 segundo, 0,08 segundos. Esos son los tiempos que normalmente manejamos. A medida que las protecciones son más rápidas, es decir, que le asignamos un menor tiempo, se vuelven más caras y más complejas. Entonces, lo normal es utilizar esos tiempos. 0,1 segundo, 0,2 segundos. Pero bueno, si yo estoy haciendo mi cálculo y no me verifica por la corriente de cortocircuito admisible, bueno, puedo empezar a jugar antes de modificar la sección, bueno, puedo jugar con los tiempos de actuación de mi protección. Si ya el tiempo de actuación de mi protección lo estoy bajando y ya no me da, bueno, voy a tener que aumentar la sección para que me verifique esta condición del comportamiento del conductor frente al cortocircuito. Es decir, nosotros lo que vamos a ir haciendo, fíjense, ya son 3 verificaciones de nuestro sistema de cálculo. Primero, que la corriente nominal sea menor o igual a la corriente admisible que ese cable que seleccionamos permite. Después vamos a verificar que la carga que va a circular por ese conductor no produzca una caída de tensión mayor al 5% en la alimentación de nuestras máquinas. Si llega a ser la parte si llega a ser el tablero de fuerza, el tablero de iluminación el que estamos alimentando, esa caída de tensión no puede superar el 3%. Y por último, verificamos cómo se va a comportar la instalación frente a una falla. Entonces, ahí ya le asignamos y verificamos. Calculamos primero la corriente presunta de cortocircuito y después calculamos la corriente de cortocircuito admisible. Y si ya verificamos todos estos pasos, bueno, nosotros ya habremos hecho el cálculo y el diseño de cómo va a estar compuesta nuestra instalación de fuerza motriz. Acá tienen 2 ejemplos de cálculos respecto al tipo de aislación. Dos constantes, respecto a la aislación de PVC o de XLP. Pero bueno, vuelvo a insistir, esas constantes dependen del fabricante que ustedes hayan seleccionado.
En los catálogos que ustedes hayan seleccionado de conductores, van a tener esto. Lo otro que nos queda por hacer es calcular lo que es la corrección del factor de potencia. Nosotros, como no conocemos cuánto es el factor de potencia inicial que tiene esta fábrica, lo que vamos a suponer es que tiene un factor de potencia inicial de 0,8. Y lo vamos a corregir con un factor de potencia que nosotros vamos a establecer. Traten de establecer un factor de potencia final que sea elevado, 0,98, 0,99. Y en función de eso, vamos a calcular cuál es la potencia reactiva capacitiva que nosotros tenemos que tener en nuestro banco de capacitores para corregir ese factor. Ustedes pueden optar por alguno de los tres métodos. Pueden tener una compensación centralizada, pueden tener una compensación por grupos, o pueden tener una compensación individual. En general, si no tenemos máquinas muy grandes, en donde necesariamente tengamos que hacer una compensación individual de esa máquina, en general, lo que más se utiliza es la compensación centralizada con un banco automático en el ingreso de la instalación, ¿no? Está el punto de medición, y después del punto de medición, nosotros lo que hacemos es instalar un banco de capacitores automáticos. Y de esa manera corregimos el factor de potencia de la instalación. Acá tienen, bueno, este es el mismo cálculo o el mismo ejemplo que yo se los mostré ya el año pasado, cuando veíamos en la parte de electrotecnia lo que es corrección de factor de potencia. Un ejemplo para poder determinar, y vuelvo a insistir, no se tienten en poner 0,96, este es un ejemplo nomás, y 0,96, corregir a 0,96 es muy mezquino, es muy poco. Debemos aspirar a más, debemos a un 0,98, 0,99. Entonces, bueno, de acuerdo al factor de potencia inicial que ya vamos a establecer, nosotros fijamos en 0,8, hacemos un cálculo para determinar cuál es la potencia reactiva capacitiva en función de la potencia nominal o potencia instalada que nosotros tenemos. La potencia nominal sale de multiplicar la potencia instalada por el factor de utilización y el factor de simultaneidad que nosotros ya consideramos para nuestro caso. Entonces, en función de eso, determinamos cuántos kVAR necesitamos. Y con ese dato, nos vamos a las tablas de los fabricantes de bancos de capacitores y seleccionamos algunos de los modelos que tienen estos fabricantes de bancos de capacitores. Facundo. Profe, disculpe, pero los bancos de capacitores automáticos no van seleccionando automáticamente la potencia reactiva que necesitan. Claro, pero vos tenés, por supuesto, pero vos tenés bancos automáticos de distinta capacidad de kVAR. Tenés bancos automáticos de 50 kVAR, bancos de 100 kVAR, de 200 kVAR, de 300 kVAR. Entonces, ¿Esa sería la potencia máxima o mínima? No, esa es la potencia máxima que tiene ese banco. Puede inyectar hasta eso. Después Perfecto, gracias. Poniendo de acuerdo a lo que se necesite para compensar. Pero como máximo puede inyectar eso. Entonces vos lo que tenés que elegir justamente es ese banco con esa capacidad. ¿Se entiende? Sí, gracias. Y bueno, una vez hecho eso, yo que tenía un link, no sé si va a andar para mostrarme la planilla. Acá está. Esta es la planilla que yo les decía que si quieren después se los cargo. No se está viendo, disculpe. ¿No ven? No se claro, ve. quedó la presentación. Creo que tiene que dejar compartir y volver a compartir el... Ahí se los comparto de nuevo. Ahí a ver si ahí los comparto y la ven. ¿Ahí la ven? Ahí sí, profe. Bueno. Acá tienen una planillita en donde hay un orden de todo esto que nosotros fuimos viendo. Es hacer una designación del circuito de alimentación en el cual ustedes van a determinar el conductor, y van a ir colocando, le pueden ir después agregando las ecuaciones, las fórmulas, para ir calculando y determinando los distintos circuitos. Ustedes lo que van a tener que hacer es un circuito unifilar. Acá hay un ejemplo, simplemente para ubicarnos. Ustedes tendrán el tablero de medición, el tablero general, y después los distintos tableros seccionales. Y de cada tablero seccional se alimentará después a cada máquina.
Entonces lo que ustedes van a determinar y van a ir calculando son estos conductores que vinculan a cada uno de estos tableros, y estos tableros con cada una de las máquinas. Entonces, este será un circuito que podemos llamarlo, yo acá le puse medición, tablero general. Medición, tablero general. Entonces acá haré el cálculo de todo el conductor que me va a estar vinculando a estos dos tableros. La tensión, la potencia instalada que tengo en tablero general va a ser la potencia de toda la planta, obviamente. Después la corriente instalada que voy a tener, que va a circular por este conductor, el factor de utilización que yo le asigne, el de simultaneidad, la corriente nominal. Acá ya la sección comercial adoptada, acá hay algo que ya, por ejemplo acá, fíjense, en este caso cuando en algún momento he estado completando o haciendo algo, ahí él había hecho una aclaración del tipo de conductor que estaba elegido. En este caso, fíjense, estamos haciendo un cálculo con un conductor de media tensión. Después, acá tienen los factores de temperatura, de agrupamiento que establezca el fabricante del conductor, la corriente de tabla que yo sacaré, la corriente admisible, y podrían, si quieren, agregar alguna columna de comprobación, en donde se verifique que la corriente admisible es mayor que la corriente nominal. La longitud de ese tramo, la R, la XL, el coseno de phi, el seno de phi, y después los otros puntos, el cálculo de la impedancia, la caída de tensión del tramo calculado, la acumulada, que es la suma de todas las caídas que hay entre los distintos tramos. En este caso, si estoy haciendo el primero, solamente será la de este tramo. Pero la que más importa son estas finales, porque cuando yo sume la caída de tensión de este tramo, más la caída de tensión de este tramo, más la caída de tensión de este tramo, acá no puede haber una caída de tensión que supere el 5%. Si esta ya les da del 4%, obviamente que cuando lleguen acá, el cálculo no les va a verificar. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se verifica? Hay una consulta, ahí también tenemos que meterlo de iluminación, ¿no? Para Por comprobar con el supuesto. 3%. Estos tableros seccionales alimentan a los tableros de iluminación. Bien, O sea, acá ustedes van a alimentar los tableros de iluminación y las cargas que tienen de las distintas máquinas. ¿Está bien? listo. Gracias. ¿Está bien? Bien. Después, verifican la caída de tensión y después calculan la corriente presunta de cortocircuito, calculan la corriente admisible de cortocircuito. Y acá, bueno, tienen para agregar C, que es la constante esa que les da el fabricante dependiendo del tipo de aislación, y el tiempo de actuación de la protección. Y acá van a agregar, si quieren, alguna columna de verificación. Eso, si ustedes lo quieren agregar, la agregan una columna de verificación en donde verifican el tema de las corrientes de cortocircuito. Si todo es cierto ese cálculo en cada una de ellas, bueno, habrá terminado el dimensionamiento de su red. Habrá terminado el dimensionamiento de esa instalación. Entonces, ustedes en este trabajo, lo que van a hacer es lo mismo que hicieron en el trabajo de iluminación. Van a hacer una memoria, después van a hacer una memoria de cálculo. La memoria de cálculo va a tener contenido todos estos cálculos que están acá. Después van a hacer planos. Los planos tienen que contener cómo va a ser el sistema de instalación, por dónde van a ir los conductores desde el punto de medición a la alimentación del tablero general, si van a tener una estación transformadora, si van a ser estaciones transformadoras o no, de acuerdo, vieron a los esquemas que nosotros ya estudiamos de alimentación y distribución. Podemos tener nuestra estación transformadora, y de nuestra estación transformadora alimentar a nuestro tablero general. Entonces, bueno, habrá que dimensionar ese conductor que va a alimentar desde la estación transformadora al tablero general, y después, bueno, toda la instalación desde el tablero general hacia abajo. Aparte, tenemos que hacer un diagrama unifilar. Ese diagrama unifilar, recuerden que también lo estuvimos hablando, ese diagrama unifilar es un esquema con un solo elemento que me está indicando cómo es la vinculación eléctrica desde el punto de alimentación hasta cada una de las máquinas. Es decir, vamos a ir haciendo los trazos, sin un solo conductor, pasando desde el tablero de medición, por el tablero principal, los tableros seccionales y llegando a cada máquina. Y ahí iremos indicando los distintos componentes de protección que nosotros vamos a adicionar. No vamos a hacer un cálculo de los elementos de protección, simplemente lo vamos a determinar por corrientes nominales. Entonces, esa es la capacidad que le vamos a dar, pero nada más. Lo vamos a
a hacer una programación y una temporización para determinar selectividad de nuestra protección. Y de esa manera, nosotros vamos a armar y completar todo nuestro diagrama unifilar. Vamos a tener los planos de ubicación con todo nuestro sistema de alimentación, por donde van a estar pasando y demás, y vamos a tener nuestro diagrama unifilar. Y después, por último, van a ir todos los anexos que tienen que ver con los elementos que nosotros utilizamos y seleccionamos para ir completando nuestro trabajo. Las tablas correspondientes a cables, los catálogos correspondientes a tableros, los catálogos correspondientes a transformadores, se utilizaron transformadores, los catálogos correspondientes a protecciones, que ustedes utilizaron, de protecciones diferenciales, de protecciones termomagnéticas, de guardamotores, fusibles, si los utilizaron, tablas con respecto al fabricante del factor, de los bancos de corrección del factor de potencia, es decir, todos los elementos que ustedes utilizaron para, o seleccionaron para realizar su trabajo, los eligen. Y en la memoria, en la primera parte, la memoria descriptiva, es cuando hacen la descripción de cómo es el sistema, en qué nivel de tensión se compra, cómo va a ser la distribución, si va a ser por bandejas, si va a ser por cable subterráneo, si va a ser por canal, si va a ser entubada, bueno, todo eso ustedes lo van a ir contando y lo van a detallar en la memoria principal. No hace falta hacer planos de detalle. Planos de detalle, bueno, para un proyecto real después se hace, donde uno ya dibuja de cómo va a ser la instalación de las bandejas, dónde van a estar ubicadas. Simplemente en esto nosotros lo que vamos a hacer es una descripción en la memoria de cómo va a ser el tipo de distribución, qué tipo de bandeja se va a utilizar, y no más que eso. Es simplemente ese detalle. Y bueno, con todo ese material ustedes habrán conformado y habrán armado su proyecto. Profe, una consulta. Sí. Nosotros con mi grupo hicimos, o sea, en la memoria descriptiva fuimos contando, por decirlo de alguna manera, todas las consideraciones que fuimos tomando en la memoria de cálculo, pero es como si estuviera dos veces el trabajo más o menos. La parte de cálculo y la de memoria, ¿estaría mal así o...? A lo mejor la memoria no es un nivel de detalle tan grande. En la memoria se cuenta cómo fueron los criterios que ustedes adoptaron para hacer el cálculo. En la memoria vos no decís, bueno, tomé una corriente de 50 amperes, la multipliqué por tal factor. En realidad vos lo decís, bueno, determiné una corriente de esta manera y después hice esto. O los criterios que tuve para tomar los factores de utilización y simultaneidad fueron estos. El nivel de tensión que elegimos de alimentación es este porque consideramos tal cosa. La memoria es eso, es contar. En general, la memoria se hace cuando generalmente uno ya tiene dimensionado el proyecto, porque la memoria ahí cuenta cómo fue el criterio que se tuvo para resolver los distintos aspectos que atañen al proyecto, de manera que el que lo corrige ya entiende cuál fue el criterio del proyectista. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta más, alguna otra consulta. Melissa, posiblemente en unos 10 días más o menos lo tengan corregido. Más o menos. Lo mismo, una vez que los corrijas, yo les voy a estar devolviendo, les va a llegar un mail con el trabajo, con la nota y las correcciones. En un mismo PDF yo les voy a mandar el trabajo con, ustedes lo van a tener que revisar y van a ir encontrando si tiene correcciones, las correcciones o los comentarios que yo les pueda hacer. Y les va a llegar a su correo. No lo sé, Tomás, no lo he hecho todavía el parcial, pero entiendo que unos 20, 30 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas. Así que... no, para el parcial yo lo que les voy a pedir, chicos, es que tengan la cámara del celular a una distancia de aproximadamente 1 metro, que enfoque el monitor de la computadora. No me interesa la cámara de la computadora, sí la cámara del parcial, la cámara del celu, enfocándome el monitor de la compu y el ambiente de trabajo.
Bueno, chicos, ¿qué horarios y qué día, a ver si los podemos acordar y combinar, convendría para que nos vinculemos a hacer las clases de consulta? Así yo lo que voy a hacer es generar ahora un link y nos conectamos siempre a ese mismo link. Por más que yo lo ponga ahora, para la semana que viene, en tal día, tal horario, nos vinculamos siempre después al mismo link. Yo se los voy a cargar en la autogestión. Díganme, ¿qué día les convendría? En un día donde, un horario que no tengan clases, si no molestamos a ninguna otra cátedra. Martes Profe, por la tarde, disculpe. profe. ¿Perdón? Martes por la tarde. Imposible. Les puedo sugerir, y ustedes me dicen si les viene bien, Claro, mejor. puede ser los días miércoles, sigamos con el miércoles a las 17. Sí, profe, está bueno ese horario. Aparte Sí. creo que todos cursamos a la mañana los de este curso. A mí me queda bien. ¿Les queda a todos Sí, bien? a mí también, profe. Ok. Entonces yo les voy a cargar un link, así no lo repito después todas las semanas, lo dejo ahí. Por más que lo cargue con la fecha del miércoles que viene, los próximos miércoles seguimos respetándolo. Al mismo link, nos vinculamos lo mismo en ese mismo horario. Sí, a ver, la consulta no creo que sea más de 30 minutos, así que si hay alguien que cursa algo a las 18, va a tener tiempo para... Y si alguien está apurado porque tiene las 18, bueno, aproveche y los primerea a todos y hace primero la consulta y se la saca. Así que entiendo que está bien. ¿Quieren que lo hagamos 16:30? Lo hacemos 16:30. No tengo problema. No, profe, porque nosotros tenemos una clase que justo termina a las 17. Así que... Bueno, listo. Entonces, las clases de consultas, los miércoles, 17 horas. A partir del miércoles que viene. A partir del miércoles. El trabajo, la fecha de entrega, y esto va a ser para todos los cursos, ya lo voy a hablar con el ingeniero de Marchi que le está dando en los otros 2 cursos, la fecha de entrega va a ser el día 4 de junio, el viernes 4 de junio, a las 18 horas. Lo mismo ya se las voy a publicar en la UB. Pero tomen nota. Es el 4 de junio a las 18 horas. 4 de junio a las 18 horas. Tienen más de 3 semanas para hacerlo. Tiempo más que suficiente. Es fecha digamos, límite. Si hay alguien que lo hace antes y lo quiere entregar antes, bueno, lo entrega antes, no hay ningún problema. Esa es la fecha tope. ¿Está claro? Va a ser la misma para todos los cursos. Bien. ¿Hay alguna otra cuestión que nos haya quedado pendiente? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿No hay nada? Profe. Por ahora sí, profe, después van a surgir cuando arranquemos. Seguro. No hay ningún problema. Y es lógico que sea así. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a cargar después en la V ese modelo de planilla para que lo quiera tomar, lo tome. Les voy a cargar también en la V el link para las consultas. Se los voy a cargar en la V al link. ¿Está bien? ¿Y qué más les debo? Y nada más. Ya la semana que viene nos estamos viendo ya en nuestro último encuentro en este horario para hacer el parcial.
Seguramente el parcial no va a ser de respuesta en el momento automática, ya que voy después a chequear de manera individual las respuestas y en función de eso evaluaré cómo fueron, a ver si hago alguna corrección o demás para redondear o ver las notas, a lo mejor en algún caso, si a lo mejor respondieron mal alguna pregunta que no es tan importante, puedo redondear un poco más hacia arriba y más y ajustarla. Así que no les voy a permitir. No, Melissa, hay fabricantes de lo que es conductores, hay primeras marcas, hay varias. Cualquiera que ustedes entiendan de hacer. La marca líder en conductores en general es Prisma, no es la marca líder, pero bueno, hay otras marcas que también son muy buenas. Ustedes busquen, Prisma, Nimsa, cualquiera de esas marcas son líderes, son muy buenas. O sea, van a encontrar, sí, lo mismo que les dije la otra vez, los catálogos que utilicen para hacer los cálculos de distintas partes, sean catálogos de empresas que estén radicadas en el país, lo consigamos acá. Por lo menos lo que utilicen, si alguna vez después necesitan, bueno, ya están familiarizados y los conocen. Así que bueno, ya todas estas cuestiones y estas consultas después, como recién decían ustedes, las vamos a ir charlando a medida que vayan haciendo el trabajo. ¿Estamos? Profe, una consulta sobre el parcial. Uh-huh. Para entrar a Zoom y poner la cámara del celular, ¿tenemos que entrar a Zoom directamente del celular o de la compu también? No, del celular. Entramos una sola vez desde el celular. Uh-huh. Tal cual. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, si no hay más nada, chicos, nos vemos en principio el próximo miércoles 8:30 para hacer nuestro parcial. Y después de ese miércoles nos veremos de nuevo a la tarde, a ver si ya alguien pudo avanzar con el trabajo y si tiene alguna consulta. ¿Estamos? Gracias, profe, nos vemos. Chao, chicos, Chao, que profe, tengan nos una buena vemos. semana. Chao, profe. Cuídense.